Saludos. Hoy tenemos una entrevista con el invitado especial Leo Brito, que participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora recientemente efectuada en la zona de Washington a principios del mes de marzo. Hola Leo, bienvenido. ¿Para qué es el CPAC? Por sus siglas en inglés, es el Comité de Acción Política de los Conservadores, que aglutina a todas las personas en Estados Unidos que piensan en el conservadurismo, en contra del progresismo en este país. ¿Cuál es la situación política de los Estados Unidos con relación? En Estados Unidos hay una indoctrinación radical por parte de la izquierda y por parte de los grupos progresistas, en donde, sobre todo por medio del sistema educativo y por medio de los medios de comunicación masiva, están tratando de destruir todos los principios morales y civilizatorios que habían en Estados Unidos y que hicieron a ese país grande en algún momento. Y en cierta manera esta indoctrinación radical también es apoyada por los grandes capitales y por los grandes medios, por las grandes industrias, y de una manera atenta contra todo lo que es cualquier clase de perspectiva bíblica que se tenga sobre la vida, la familia y la sociedad. ¿Cómo afecta todo lo que se dijo y habló en el CPAC a la iglesia? Bueno, la iglesia precisamente está al margen de estos asuntos. La iglesia ha decidido no involucrarse no todas, pero en su gran mayoría, y han decidido tener una visión escapista del asunto y de simplemente decir, bueno, esto es simplemente una señal de que ya el fin está cerca. Han decidido no tomar ninguna clase de participación en ninguno de los entes civiles o sociales, y los que lo han hecho desde un punto de vista de denuncia, o sea, denunciar lo que está pasando más que proponer o de hacer algún cambio o de presentar una visión diferente, una alternativa, sino que lo que se hace es más que todo denunciar y decir, bueno, esto está mal, sí, el aborto está mal o cierta agenda está mal, pero no hay como realmente una opción que la gente pueda buscar en la iglesia, como que, bueno, esta es la perspectiva bíblica sobre lo que debería hacerse. Entonces sí, creo que es una situación bastante peligrosa ahorita para Occidente en general, pero te hablo de Estados Unidos porque es donde estoy ahorita. ¿Tú crees que los cristianos deben obedecer siempre a los magistrados y autoridades? Hay un episodio, no sé si recuerdan cuando Pablo en Hebreos capítulo 22 él apela a las leyes y a su ciudadanía romana para que no fuese maltratado y para que él fuese tratado de forma acorde a como eran tratados los ciudadanos romanos. El apóstol en ese momento él apela en frente de los centuriones y dice, bueno, pero esto no es legal lo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, Pablo, si bien, aunque no eh, participó, digamos, activamente en la política partidista, porque además tal cosa no existía, yo creo que uno de los problemas de la iglesia en general es que ha sido totalmente renuente a involucrarse en estas cosas.
y hemos encontrado que hay dos extremos. Hay un extremo en donde los cristianos dicen, no me voy a someter absolutamente a ninguna clase de magistrado, no voy a seguir absolutamente ninguna ley, yo voy a vivir aquí en una suerte de burbuja y no voy a participar en la arena pública de ninguna forma, porque ya viene el fin, ¿no? Ya no hay nada que hacerse en el mundo, ya está todo podrido, entonces yo voy a vivir encerrado en mi burbuja. Y luego tienes el otro extremo, en donde sí hay que hacerlo lo más posible y donde incluso hay personas que si tú no te metes, entonces no eres cristiano. Si no estás metido en esto, en la obediencia total al Estado y al César y a todo lo que el gobierno diga, amén, todo lo que cualquier persona diga, amén. Entonces yo creo que esos dos extremos son bastante perniciosos y no deberíamos inclinarnos a ninguno de ellos. Y creo que han sido porque hay un mal entendimiento de lo que posiblemente algunos vemos en Romanos 13, ¿no? Y esa forma de entender Romanos 13 sobre cómo debemos someternos a los magistrados, al igual que todo en la Biblia, debe ser evaluado a la luz de otros textos bíblicos. Es decir, no podemos sacar un texto bíblico sobre un tema en específico y luego interpretarlo de manera aislada al resto de la escritura, ¿no? Sino que los textos bíblicos deben sacarse primero dentro de su contexto y después compararlos con otros versos de la escritura en donde se menciona o en donde hay más o menos referencia al mismo tema para tener una visión completa de lo que Dios quiere comunicar. Y en este caso, en Romanos 13, primero no se lee el texto completo, porque muchos hermanos solamente leen en donde dicen, sí, hay que sujetarse a las autoridades civiles porque todas las autoridades vienen de Dios, pero no leen el texto completo donde dice que las autoridades se les ha dado la espada para castigar a los que hacen el mal y recompensar a los que hacen el bien, porque eso ya te define cuál es un estándar de cómo deberían comportarse los líderes. Y tampoco ellos en ese contexto tampoco toman en cuenta que Pablo estaba enviando esta, esta recomendación en medio de una serie de recomendaciones que son para mantener la paz y el orden en una iglesia que estaba perseguida y que estaba en medio del imperio más pagano de la historia. Entonces, Pablo, además de decir esto, él estaba diciendo, traten de tener orden en sus matrimonios, traten de tener orden en las cosas, si tienen peleas, vayan a los tribunales civiles y resuelvan las cosas, que todos en la iglesia vivan con amor y traten de obedecer, por cierto, también a las autoridades buenas, a las autoridades que son respetables, para que todos vivan en armonía. Eso es una recomendación en general para la iglesia y mucha gente lo saca simplemente fuera de contexto con una pinza y dice, bueno, sí hay que obedecer siempre, siempre lo que el Estado diga. Y además otra cosa es que el escritor no hizo eso. Cuando vemos Pablo, Pablo jamás al contrario, siempre estuvo en contra de las autoridades, de sus propias autoridades como judío, cuando desafió al Sanedrín, cuando desafió al rey Agripa y también cuando sencillamente no se dejaba encarcelar por las autoridades romanas. Entonces yo creo que no, los cristianos no deberían someterse a las autoridades en todo momento a como dé lugar. Siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Y qué tú crees de los cristianos participar en política? Esa pregunta no debería ser un problema. Los cristianos deberían participar en absolutamente todos los campos de la arena pública, en absolutamente todas las cosas relacionadas con la vida, con la sociedad, con la ciencia, el arte, el entretenimiento, la salud, cualquier esfera. Incluso esas esferas que muchas personas dicen, bueno, pero qué sé yo, la música rock no es de Cristo, ¿no? Porque hay personas que usualmente en la iglesia hay algunas categorías que en la iglesia hemos demarcado como que eso no le pertenece al Señor, o como que esas cosas no son de Cristo, ¿no? Qué sé yo, hacer eh, grafitis, por ejemplo, los grafitis no son del Señor, esa clase de cosas, ¿no? Yo creo que los cristianos deben abarcar desde donde puedan, desde donde estén, con lo que saben, especialmente si tienen un llamado del Señor, a todas las áreas posibles. Ahora, en la Biblia nosotros tenemos algunos ejemplos como por ejemplo José, quien fue un servidor en el gobierno de Faraón, y tenemos otros ejemplos también, como Daniel, que sirvieron, pero algo es importante, y es importante tenerlo claro para todos los cristianos que sienten que tienen un llamado a la política, es que tengan dos cosas muy claras. Lo primero es que la política siempre va a despertar pasiones, porque la política involucra poder y dinero, y el poder y el dinero corrompen hasta a la persona más cristiana del mundo. Entonces es importante que tengan claro
que su corazón siempre debe estar centrado en el evangelio, porque hay mucha facilidad para corromperse en el medio político. Es muy fácil que una persona que tiene las mejores intenciones y que viene de un ambiente cristiano entre y luego se corrompa. Y mientras más poder tiene el hombre, porque así es el alma, así somos nosotros, mientras más dinero y más poder, si no está bien dirigido por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor, se puede corromper. Eso es importante que lo tenga claro. Y lo segundo, es importante que tenga claro que si va a participar en política o en cualquier organización humana que conlleve grupos que son antagónicos, es que los demás, o sea, los enemigos, digamos, si yo soy de derecha, los socialistas, ellos también son seres humanos y ellos también tienen dignidad y el Señor también los ama a ellos, porque uno de los problemas cuando una persona entra en política es que empieza a ver a su enemigo o al antagónico. Sí, digamos, yo soy pro monarquía y el otro es antimonarquía, entonces, ese es un animal. Sí, o sea, yo lo veo, yo lo dejo de ver como si fuese un individuo donde también está la imagen de Dios reflejada, ¿sí? Y eso pasa incluso dentro de la iglesia. Ah, bueno, si él no es bautista, entonces él es mi enemigo, entonces él no está en lo correcto. Si él es arminiano, es calvinista. Entonces hay que tener cuidado con esas dos cosas. Primero, saber que si eres cristiano y quieres entrar en la política, es muy fácil que te corrompas y que además puedes hacer cambios sociales sin necesidad de estar en la política. Puedes hacerlo de otras maneras. Pero ten cuidado con eso, el corazón es engañoso. Y lo segundo es que, te lo digo por experiencia propia, cuando yo estuve involucrado en política, yo veía a los chavistas de mi país en Venezuela como si fuesen lo peor del mundo y los odiaba. Tenía odio en mi corazón hacia ellos. Entonces, esas serían las únicas dos advertencias que yo le daría a un cristiano que se va a meter en la política. Lo mismo al que se mete en los negocios, en el mundo de las empresas, ¿no? Siempre, el problema es el corazón, pero que no existe tal cosa como que no, los cristianos no deben encargarse de tal asunto o de tal área, los cristianos no deben involucrarse en tal cosa, ¿no? Nosotros deberíamos al contrario ser la levadura, llevar la sal y la luz al sistema educativo, ¿sí? A la tecnología, a todas las cosas. Básicamente, ¿qué se dijo en el CIPAC? ¿Cuál fue el punto más importante que se dijo en el CIPAC? En el CIPAC se trataron algunas agendas políticas que los conservadores ahora van a abordar. Y una de ellas es el aborto, ¿sí? Cómo luchar más por el aborto, cómo pedirle a las personas que están haciendo parte en donde ellos están, de hacer campañas en contra del aborto, hacer campañas en contra del cambio de sexo y de género en los niños, eh, de tener todo financiamiento público que vaya a cambiar el sexo, porque ahora incluso en Estados Unidos ya no se necesita el consentimiento de los padres para que un niño, por ejemplo, que se sienta mujer, vaya y sin permiso de los papás, digamos, lo lleva un tío, una tía o una trabajadora social, como le llaman un social worker, vaya y entonces se haga un cambio de sexo, lo cual tiene unas repercusiones eh, extraordinarias, ¿no? Se habló también sobre la indoctrinación que hay en las escuelas, en las universidades, cómo combatir eso, ¿no? Y en líneas generales en contra del matrimonio homosexual, o vamos a llamarlo así, la mayoría de los valores conservadores en Estados Unidos, y cómo deben atacarse, ¿no? Una de las cosas que se dijo es que, por ejemplo, las personas, como ustedes saben, en Estados Unidos el gobierno es muy abierto y las personas tienen acceso a sus representantes. Entonces las personas deberían organizarse para demandar y denunciar esto con los representantes. Primero, acusar a quienes no están cumpliendo con los conservadores, porque hay muchas personas que votan, eh, que se hacen conservadores, se hacen llamar conservadores, la gente vota por ellos, pero luego cuando están en los senados o en la Cámara o en el Congreso, votan de forma diferente. Entonces, saber por estado quiénes son esas personas que están votando de esa manera, denunciar eso y escribirles directamente y tratar de hacer comités de acción política en cada estado para tratar de exponer esto. Otro tema que se trató es el tema de cómo se cambiaron los libros educativos, los textos educativos, en donde las bibliotecas públicas en todo Estados Unidos recibían dinero federal si ellos aprobaban tener libros que son textos para niños que hablan sobre masturbación, sobre cambio de género, sobre pedofilia, cosas que los niños no deberían ver. Entonces,
sí, pues básicamente es una agenda de llamar a la acción a las personas, de nuevo no necesariamente cristianas, pero compete mucho a los cristianos, a que tomen acción en cuanto a sus representantes a nivel local, en donde ellos están, de que debe detenerse eso. ¿Cómo afecta todo lo que se trató en el CIPAC al mundo? Ahora el mundo se enfrenta, no, yo no diría a conservadores y liberales y progresistas o a patriotas y globalistas o a, qué sé yo, a los que están a favor de Rusia y a los que están a favor de Occidente, no, sino que esto es una lucha mucho más profunda y es una lucha, si se quiere, espiritual, es una lucha del bien contra el mal. Y esta lucha es a nivel mundial y es en todos los aspectos, en todas las áreas de la vida, como nunca antes lo hemos visto, han tomado por asedio a nuestros valores, las cosas en las que creemos, y nos han declarado la guerra. No es algo que va a pasar, no es algo que está pasando para el futuro, es algo que ya está aquí, ya está con nosotros, y es importante que nosotros formemos parte activa de esa lucha desde donde sea, en que nosotros estemos, pero del lado del bien, ¿no? Y independientemente de las cosas que pasen, confiemos en que el Señor al final es el soberano, Él es quien está al control de todas las cosas y que está en su promesa de que Él pronto viene, independientemente de cuánta putrefacción veamos, sigamos brillando y sigamos en ese ejército, en ese batallón de los que luchan por el bien, ¿no? Última pregunta. ¿Qué hacía Leo Brito en esa reunión? Sí, a mí tengo la gran bendición de que a mí me invitan mucho a varios eventos porque yo en Venezuela he dirigido muchas cosas y he estado muy relacionado sobre todo con el mundo de las ONG, y parte de lo que yo hago tiene que ver con think tanks, y esos think tanks o los tanques de pensamiento son maneras en cómo por medio de la diseminación de información nosotros podemos cambiar la forma de pensar de las personas. Entonces, como yo vengo de Venezuela, que es un país que ya probó estas políticas que ahora quieren probar en Estados Unidos, que de hecho fue destruido por esa clase de política. Entonces siempre Venezuela toma un papel especial. De hecho, aquí en Estados Unidos los republicanos siempre usan a Venezuela como un mal ejemplo, como lo que no debe hacerse, ¿no? Y ellos siempre dicen, no queremos que nuestro país se convierta en Cuba o Venezuela, ¿no? Entonces siempre está ese referente. Entonces, pero así como me invitaron a mí, han invitado a personas que vienen de China, a disidentes de Corea del Norte, de otros países, de otros lugares, para que también expongan qué es lo que pasó en sus países y cómo seguir este camino de los gobiernos grandes, de los estados superpoderosos y de estarle regalando cosas a la gente, lo que hace al final es corromper y destruir todo, ¿no? Entonces, sí, básicamente fue eso. Bueno, muchas gracias, Leo. Esperamos tenerte por aquí pronto otra vez con otro tema, no necesariamente de gobierno. Y nos despedimos. Muchas gracias.